en su día a día, su realidad, y lo que nos enseñan en la tele. Yo llevo 7 años en España, les puedo asegurar que no he visto jamás una imagen auténtica de África en la tele. Las imágenes que salen son de niños, hambrunas, miseria. Ahora mismo si pregunto, en forma de lluvia de idea, ¿qué sabemos sobre África? Saldrán eso: pobreza, miseria, hambre, etcétera, etcétera, porque es lo que vende. Y lo que quiero decir con eso es que África tiene otra realidad. El día a día de los africanos no es venir a Europa. Esto yo creo que hay que ir quitando poco a poco, aunque cueste, hay que ir quitando esto de la cabeza. El día a día de los africanos no es querer venir a Europa. Hay otra realidad que también se vive ahí. Y si esta valla se construyó en el año 95, mi pregunta es, ¿antes del año 95 existía África o no existía? Claro que existía. ¿Y por qué los africanos no invadieron a Europa? Entonces hay algo ahí que no está funcionando bien. Hay algo que se está haciendo a ese continente y que empuja a la gente de este continente a huir, a buscar un lugar seguro. Porque todos los seres humanos vivimos para buscar un lugar seguro donde nos podemos realizar como personas. Y ese algo que no está funcionando, vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia. Ahora, ese es el monstruo de la valla. Para la gente que no conocen la valla de Ceuta y de Melilla, cuando lo ves así, no impone. Joan nos puede asegurar, yo les llevé a la valla justo al pie de la valla. Y la valla tenía las cuchillas estas que veis, aquí están difuminadas. Pero cuando la veis delante, las cuchillas así, que se puso en la valla de Ceuta y de Melilla, eso denota mucho de la hipocresía del ser humano. Y os voy a explicar por qué. Aquí son 3 vallas. Como veis, tienes que superar todas las 3 para poder entrar a Ceuta o a Melilla. Y a veces entras y te vuelven a devolver a Marruecos. Al pie de esta valla hacen agujeros y la llenan con esas cuchillas y la tapan con hierbas. Es decir, por la noche, cuando hay un chico que ahora mismo está en Alemania. Uno de los primeros días que fuimos a intentar entrar, él se quedó enganchado en uno de esos agujeros, lleno de esas cuchillas. Cualquier movimiento que hacía era un corte. Y al final ese chico lo que hicieron fue amputarle la pierna. Y ahora mismo está en Alemania. Tuvo que ir a Alemania para que se le hicieran esto. Y otro de los chicos, cuando se precipitó para poder saltar la valla, se quedó enganchado con la cuchilla en la axila. Y vino la policía marroquí detrás y le tiró. Esta valla tiene 6 metros. Y le tiró de la pierna desde arriba y se cayó. Cuando llegas delante de esta valla por primera vez, yo por ejemplo, la sensación que tuve es que nosotros no valemos absolutamente nada. Nada. Porque vengo de un país donde todos los días se sacan recursos minerales hacia Europa sin ningún tipo de control. No se pone vallas a los recursos de África. No hay ninguna valla que se pone a esos recursos. Y cuando ves que tú, el ser humano, sales y te ponen esa valla y que después, durante mucho tiempo, escuchas que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad, artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dices, pero ¿dónde están esos derechos humanos? Cuando escuchas en el artículo número 13 que te dicen que toda persona tiene derecho a salir de su país y a circular libremente, en el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando llegas ahí es donde te das cuenta de que los derechos humanos es desde el Mediterráneo hacia arriba.
porque desde el Mediterráneo hacia abajo es papel mojado. No se aplica. Y te das cuenta de que después de 2 años de viajes donde han podido vulnerar tu dignidad, han podido, incluso el sentido del ser humano ya no la tienes. Porque durante el camino llegas a perder ese sentido del ser humano. Y llegas ahí y te encuentras con eso. Aquí, como veis, cuando se construyó la valla de Ceuta y de Melilla, las razones que se dieron fue para impedir la inmigración. La palabra ilegal la he puesto entre comillas porque es una palabra que no me gusta utilizar, porque nadie es ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Eso sí que es ilegal. Por lo tanto, lo he puesto entre comillas. Y dijeron también que era para impedir el contrabando en la frontera. En el año 90 es cuando empiezan a llegar los primeros inmigrantes en Ceuta. Como veis, en condiciones infrahumanas. Cuando llegaban se asentaban en un sitio que se llama las Murallas Reales. Entonces, cuando el gobierno en Ceuta empieza a ver que están llegando los inmigrantes y que las Murallas Reales está en el centro de la ciudad, lo que se suele hacer normalmente en grandes ciudades es crear guetos para inmigrantes. Entonces lo que hicieron fue coger a los inmigrantes y les llevaron a las afueras de la ciudad. Hasta que en el año 2000 se construyó el CETI de Ceuta. Yo estuve viviendo en ese centro durante 1 año, en el CETI de Ceuta, porque Ceuta en sí es como una isla. Es decir, solo tienen frontera con Marruecos y por otra parte solo está el mar. Es decir, los inmigrantes que están en Ceuta dependen de la policía hasta el día que digan que van a seguir su camino. Por lo tanto, hay una incertidumbre que realmente con la que viven las personas inmigrantes que llegan a Ceuta. He puesto exclusión o integración, porque hablaba antes de los guetos que se suelen crear. Es decir, cuando una persona llega a una sociedad, dentro de una sociedad, digo muchas veces que lo más importante no es darle un alojamiento, la comida, y decir, bueno, ya está. Lo más importante es el cariño. Puede parecer puede parecer raro que se diga, pero yo lo digo desde la experiencia. Yo puedo vivir sin comer, sin beber, pero que se respete mi dignidad. Pero también que no me falte el cariño. Y muchas veces la persona inmigrante que dejamos nuestra tierra, nuestra familia, nuestros seres queridos, cuando llegamos allí y vemos una incomprensión, eso nos choca muchísimo. Y ese cariño de ver a alguien por la calle, sonreírle, que la persona sepa que es bienvenida, hace mucho más. Yo no digo que no es importante que una persona esté bajo un techo, con un plato de comida y todo lo que lleva para proteger la dignidad de la persona. Pero si a eso le añade un toque de cariño, les puedo asegurar que con eso podemos formar una sociedad mucho mejor de la que ahora estamos viendo, sobre todo en algunos discursos por ahí. Con eso tengo una anécdota. Hablaba de la creación de los guetos. Hace 3 años me salió un trabajo en Zaragoza y cuando llego los primeros días pues no había encontrado todavía un piso. Estaba antes estabas hablando del tema de la vivienda. El tema de la vivienda es uno de los males con los que conviven las personas inmigrantes. Yo cuando llegué ahí, evidentemente los primeros días pues empecé a buscar un piso. Hablé con mis compañeros de trabajo por si se enteran de algo y a uno le salió decirme, oye, pues creo que puedes mirar en el barrio de Las Delicias. El barrio de Las Delicias, para haceros una idea, es un barrio de inmigrantes. Pero no deja eso así, añade y me dice, además es que estarás mejor con los tuyos. Un compañero de trabajo, quizás no lo ha hecho con ninguna maldad,
pero es algo tan interiorizado dentro de la sociedad que cuando llega una persona inmigrante, tiene que ir a un barrio de inmigrantes. Llamo a una señora, hablo con ella y quedamos para ver un piso que había visto por internet y habíamos quedado con la señora. Cuando llego, me ve a distancia, no quería... A ver, yo antes le había preguntado, porque me había pasado antes, ¿cómo va a venir vestida? Entonces me dijo, ¿cómo vendría? Entonces cuando llegó ya sabía que era ella. Entonces cuando yo me dirigía hacia ella, ella hizo un gesto como de no querer saber nada de mí. Yo me acerqué y le pregunté, oye, que hemos quedado... Y me pregunta, ¿eres el que me ha llamado por teléfono? Digo, sí. Me dice, vale, pues yo creo que tengo que hablar con mi marido. Tengo que preguntarle primero a mi marido. Digo, pero si he visto el piso y al final no me alquiló el piso. Y con eso hay muchas cosas. Y al final te ves obligado, teniendo incluso el dinero para poder pagar. No estaba pidiendo una limosna a esta señora, pero mi estado de inmigrante y negro pues hizo que esa mujer claramente no quiso alquilarme el piso. Y con eso hay muchos inmigrantes que se encuentran con ese tipo de barreras dentro de la sociedad. El 29 de septiembre de 2005, como podéis observar, fue uno de los días más oscuros de la frontera sur, porque ese día mandaron al ejército en la frontera para que hicieran usos de armas para poder disparar a las personas inmigrantes. No estoy hablando de pelotas de gomas, que es diferente. Balas reales. Lo podéis mirar por internet si ponéis la noticia del 29 de septiembre del 2005 y hubo, como veis, ahí son seres humanos disparados. ¿Por qué? Para que no lleguen